John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 en una familia cauquera de la población de Glenfield, en Cumberland, Inglaterra. Hijo de un tejedor, se sabe que tuvo 5 hermanos, de los cuales sobrevivieron dos. Jonathan, que fue el mayor, y Mary, cuya fecha de nacimiento se desconoce. Dalton fue enviado a una escuela donde aprendió matemáticas y destacó lo suficiente como para que a la edad de 12 años pueda contribuir a la economía familiar dando clases a otros niños. Eh, Primero en su casa y después en su templo cauquero. Los, los ingresos eran moderados, por lo que se dedicó a trabajar agrícolas hasta 1781. Se asoció con su hermano Jonathan, que ayudaba a uno de sus primos a llevar una escuela cauquera cercana, en la cercana a Kendall. En su juventud, Dalton estuvo muy influenciado por prominente cauquero de por un prominente cauquero de Glasgow llamado Elihu Robinson, componente meteorológico, además de fabricante de instrumental, que fue quien despertó su interés por la matemática y la meteorología. Durante sus años en Kendall, Dalton colaboró en el almanaque Gentleman's, remitiendo soluciones a problemas y preguntas, y en 1787 comenzó a redactar un diario meteorológico en el que durante los siguientes 57 años anotó más de 200.000 observaciones. En esta época también redescubrió la teoría de la circulación atmosférica, ahora conocida como la célula de Hadley. La primera publicación de Dalton fue Observaciones y ensayos meteorológicos en 1793, que contenían los gérmenes de varios descubrimientos posteriores, aunque a pesar de ello y de la originalidad de su tratamiento, recibió escasa atención por parte de otros estudiosos. Una segunda obra de Dalton fueron los elementos de la gramática inglesa, que se publicó en 1802. Eh, el modelo atómico de Dalton, que fue uno de los más una de sus obras más reconocidas, fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuestos en varios pasos entre 1803 y 1808 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente la teoría atómica, pero conocido por Dalton por su apellido, ya como todos conocemos. El modelo permitió aclarar por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas, y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Además, el modelo aclaraba que aun existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o de elementos. Bueno, esa fue toda mi explicación sobre este químico John Dalton, químico matemático. Gracias.
Hola, mi nombre es Guillermo Ruiz. Yo les voy a hablar sobre en qué consiste la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de la presión parcial de cada uno si uno estuviese ocupando todo el volumen de la mezcla sin su temperatura. La ley de Dalton es muy útil para determinar la relación que existe entre la presión parcial y la presión total. La presión absoluta es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes de la mezcla. Y la presión parcial de cada gas es igual a la presión absoluta de cada componente por separado si uno estuviese ocupando todo el volumen de la mezcla. Bueno, mi nombre es Gustavo Gaviria y yo les voy a hablar sobre la fórmula de la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Es decir, que si tenemos una mezcla de gases, la presión total de estos sería el equivalente a la presión si este gas estuviera en un recipiente por separado. Supongamos un caso donde tenemos dos gases. Tenemos el gas A y el gas B en un recipiente de volumen V. De la ley de los gases ideales sabemos que la presión ejercida por A y B es P sub A es igual a N sub A, donde N sub A es el número de moles que presenta el gas A, por RT, que es la constante del gas, sobre V, que es el volumen. Del mismo modo, tenemos que P sub B es igual a N sub B por RT sobre V. En la mezcla de gases tenemos colisiones de ambos tipos de moléculas. Tanto A como B chocan con las paredes del recipiente. Por lo tanto, de acuerdo con la ley de Dalton, la presión total está dada por la suma de las presiones parciales de A y B, quedando como fórmula P sub T, que sería presión total, es igual a P sub A más P sub B. La suma de las presiones de A y B muestran el número de moles totales, es decir, N es igual a N sub A más N sub B. Lo anterior indica que en la mezcla de gases la presión total depende exclusivamente del total de moles presentes, más no de la naturaleza de estos. De este modo podemos llegar a la conclusión que en una mezcla de gases la presión total estará dada por la presión de cada uno de los gases. Ya dejando con la fórmula en general y como la estableció Dalton, sería que P sub T es igual a P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4 hasta llegar a P sub N. Bueno, en la ley de Dalton tenemos que la fracción molar cumple un papel muy importante. Sabemos que la fracción molar es una cantidad adimensional que expresa la relación del número de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes. La fracción molar de un gas en una mezcla de gases está dada por la siguiente fórmula. X sub A es igual a N sub A sobre N sub T, donde N sub A es el número de moles de dicho gas y Nt es el número de moles total de todos los gases que se presenten en dicha mezcla. Esta fracción, por ende, siempre va a ser menor que 1, ya que estamos cogiendo a N sub A, que sería un subconjunto de N sub T. Así, en una mezcla de dos o más gases, la presión parcial de A puede estar determinada o se puede expresar por la siguiente fórmula: P sub A igual a X sub A por P sub T. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos en modo de ejercicio aplicativo para la ley de Dalton de las presiones parciales. Ahora aquí tenemos nuestro primer ejercicio, vamos a leerlo detenidamente. En un recipiente de 10 litros a la temperatura de 125 grados centígrados se colocan 0,450 moles de hidrógeno, 0,0313 moles de oxígeno y 0,0357 moles de nitrógeno. Ahora lo que nos pide el ejercicio es calcular la presión total en atmósferas.
Para calcular la presión total hay que tener en cuenta esta fórmula de la presión, que dice lo siguiente: la presión es igual al número de moles por la constante ideal de los gases, la constante de los gases ideales por la temperatura sobre el volumen. Y ahora, para poder sacar y calcular la presión total, debemos primero calcular la presión parcial de cada uno de los diferentes elementos que existen en la mezcla, utilizando la información que nos daba el ejercicio. Ahora primero calculemos la presión del hidrógeno, que puede ser en cualquier orden. Ahora, y lo hacemos con esta fórmula, reemplazando los valores con los datos que nos da el ejercicio. Ahora el número de moles del hidrógeno, en este caso sería 0,450 moles. Entonces reemplazamos la N con 0. Con 0,450 moles. Y ahora lo tenemos que multiplicar por la constante, en este caso es la constante de los gases ideales, que equivale a 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Ahora empezamos la temperatura por la temperatura de 125 grados centígrados, pero para poder cancelar con Kelvin necesitamos convertir esta temperatura de centígrados a grados Kelvin. Lo que hacemos es sumarle 273. 125 más 273 es igual a 398, y eso equivaldría a la temperatura en Kelvin. Es 98 Kelvin. Ahora todo esto sobre el volumen del recipiente, en este caso sería 10 litros. Ahora lo que hacemos es resolver Kelvin, se cancela con los Kelvin, mol se cancela con mol, y litro se cancelan con litro. Y lo que nos da que la presión parcial del hidrógeno es igual a 1,47 atmósferas. Ahora, para calcular la presión del oxígeno, hacemos el mismo procedimiento. La presión del oxígeno. Y reemplazamos con los datos que tenemos en el enunciado en la fórmula. Entonces el número de moles del oxígeno sería 0,0313. Y ahora sabemos que lo tenemos que
multiplicar por la constante de los gases ideales, que es, como sabemos, 0,082 átomos por litro sobre mol por Kelvin. Y esto a la vez lo tenemos que multiplicar por la temperatura, que como ya hicimos en el ejercicio anterior, es 398 Kelvin. Todo esto sobre el volumen, que sigue siendo 10 litros. Y está aquí, ¿ves? Que valdría siendo 0,0613 en mol. Ahora cancelamos Kelvin con Kelvin, litro con litro, y mol con mol. Y lo que nos queda es el resultado de la presión parcial del oxígeno. Que lo hago en mi calculadora. Y nos da que la presión parcial del oxígeno es igual a 0,1 atmósferas. Ya tenemos la presión del oxígeno. Ahora, para calcular la presión del nitrógeno, otra vez el mismo procedimiento. La presión del nitrógeno es igual a, reemplazar con esta fórmula, número de mol de nitrógeno es, del nitrógeno, 0,0357. Y multiplicaremos por, como ya sabemos, la constante de los gases ideales. Por la temperatura, como bien sabemos, es 398 Kelvin. Todo eso sobre el volumen, que no cambia y sigue siendo 10 litros. Ahora hacemos esto y cancelamos Kelvin con Kelvin, litro con litro, mol con mol, y el resultado nos quedará en atmósferas. Resolvemos esto en la calculadora. Y nos da que la presión del nitrógeno es 0,12 atmósferas. Ahora, para terminar de calcular la presión total de esta mezcla, debemos hacer la sumatoria de las presiones parciales. Presión total igual al sumatorio de la presión total. La presión del hidrógeno, que dio 1,47,
más la presión del oxígeno que dio 0,1 más la presión del nitrógeno que dio 0,12. Eso es igual a 1,69